Hola, en esta segunda parte de traduciendo pseudocódigo a Python vamos a resolver un nuevo problema. Anteriormente habíamos visto en pseudocódigo cómo determinar si un número es primo o no. Ahora vamos a ver cómo resolverlo usando el lenguaje Python, incorporando nuevas herramientas para poder hacerlo correctamente. Veremos entonces cómo podemos traducir a Python el algoritmo que vimos anteriormente para determinar si un número es primo. El algoritmo es el siguiente y ustedes pueden verlo en el video correspondiente. De todos modos, y repasando rápidamente, el algoritmo consiste en contar cuántos divisores hay entre 2 y el número natural anterior a n, y si esa cantidad de divisores es mayor que 0, entonces no es primo. Si es igual a 0, es primo. O sea, si no existen divisores dentro del intervalo 2n-1, quiere decir que el número es primo. Bien, a la derecha está, como siempre, la pantalla del teléfono móvil con el programa Python. Es una captura de pantalla en donde está el programa. Algunas instrucciones ya las conocemos porque vimos en la primera parte cómo se traduce algunas tareas elementales de nuestro pseudocódigo a Python. De todos modos, vamos a repasar rápidamente cada una de ellas, viendo cuáles son los nuevos elementos que aparecen. Tenemos la primera instrucción que es input, que ya lo conocemos. Input permite ingresar un dato y el texto entre comillas es un mensaje. Este mensaje es opcional. Uno lo puede poner para que aparezca en pantalla algo que indique qué es lo que queremos que el usuario ingrese. La función in convierte lo que se ingresa a número entero y si quisiéramos un número flotante ponemos float. Y por último, la variable n es la que recibe el número ingresado. La asignación ya la vimos y es exactamente igual. Acá tenemos la variable divisores que recibe el valor 0. Después tenemos la variable c que recibe el valor 2. Y a continuación tenemos la instrucción repetir mientras, que para nosotros en Python va a ser while, que ya la vimos en el video anterior, en donde c es menor que n. Entonces la palabra while reemplaza a repetir mientras y como siempre los dos puntos lo que indican es que las instrucciones que están a continuación dependen de esta instrucción. Ahora vemos la instrucción if, que es nueva para nosotros, no la vimos en el ejemplo anterior, y acá podemos notar algunas diferencias. En primer lugar, if reemplaza a sí, y en este caso la condición se escribe con doble igual. En lugar de poner un solo signo igual, cuando es una igualdad condicional se pone doble signo igual. Como siempre, los dos puntos indican que lo que está debajo depende de esta condición, y una diferencia adicional que podemos encontrar es que del lado del pseudocódigo dice mod y del lado de Python está el signo de porcentaje, lo que quiere decir que ese símbolo está reemplazando o es equivalente a la función mod o resto de la división entera. A continuación tenemos una asignación y después otra asignación. Luego vemos otra instrucción if, que aquí estamos preguntando cuántos divisores encontramos y volvemos a observar que el símbolo de igualdad está representado por dos signos igual. Aquí tenemos en cuenta que la palabra if reemplaza a sí, pero si vemos más adelante, el si no está reemplazado por la palabra else. De este modo, la sentencia sí, si no es reemplazada por if else.
Luego lo que está adentro es simplemente mostrar si el número es primo en caso de que no encuentre divisores y que el número no es primo si es que encontré algún divisor en ese rango. Otra alternativa para el mismo problema sería un poquito más eficiente, porque ya habíamos comentado cuando vimos el algoritmo de números primos que este algoritmo no es el más eficiente. De hecho, es el menos eficiente porque pregunta por absolutamente todos los números y por más que haya encontrado un divisor, va a seguir buscándolos cuando yo ya sé que no es primo. Cuando encontré un divisor, ya está, debería terminar. Entonces modificamos levemente el algoritmo y queda de la siguiente manera. Ingresamos el número n, del mismo modo hacemos c igual a 2, pero la pregunta de la condición es mientras n módulo c sea distinto de 0. O sea, mientras c no divida a n, se incrementa c buscando algún divisor. Si no lo encuentra, el número va a ser primo. Ahora, si lo encuentra, el número no es primo. ¿Cómo sé si no lo encuentra? Si c llega a n, seguramente lo va a dividir. O sea, si n es igual a c, significa que el número es primo. Y si no, quiere decir que encontré un divisor antes de que c llegue a n, por lo tanto, el número no es primo. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Acá resaltamos la condición de que si n es igual a c, entonces no encontré divisores y el número es primo. Acá hay una diferencia que es cómo escribo distinto en pseudocódigo y cómo lo escribo en Python. El mayor menor del pseudocódigo lo reemplazo por un signo de admiración igual. Es una simple cuestión de notación. Y como ya habíamos visto, el módulo es el símbolo de porcentaje. Vimos entonces otra solución un poco más eficiente de cómo encontrar o cómo determinar si un número es primo o no. Esta es más eficiente que la anterior, pero sin embargo hay algoritmos mucho más eficientes que te invito a estudiarlos y explorarlos y tratar de programarlos en Python. Ahora vemos las equivalencias entre el pseudocódigo y el lenguaje Python que encontramos hasta ahora. Mostrar es print, ingresar es input, la asignación es igual, es un signo igual, repetir para es for in range, repetir mientras es while, si no es if else, la igualdad lógica es en lugar de un signo igual, dos signos iguales, uno a continuación de otro. La desigualdad lógica en lugar de ser mayor o menor es signo de admiración igual. El módulo o el resto de la división entera es un porcentaje. Estos no los vimos, pero nos va a servir para poder traducir otros algoritmos. La división entera, que en el pseudocódigo es una barra invertida, en Python son dos barras invertidas y la potencia es exactamente igual, doble asterisco. En resumen, vimos nuevas instrucciones del lenguaje Python, también resolvimos de otra forma el problema de los números primos y con los elementos introducidos en esta segunda parte de Python ya estarías en condiciones de traducir todos los algoritmos que vimos en los videos anteriores a Python. Acabamos de ver cómo podemos resolver un problema nuevo utilizando el lenguaje Python. Para eso tuvimos que incorporar algunas instrucciones nuevas y complementar las que vimos anteriormente para poder resolver nuevos problemas. Ya estás en condiciones con todo lo que vimos de resolver todos los problemas que vimos en los videos anteriores y traducirlos a Python. Cabe aclarar que yo estoy usando en mi teléfono una versión de Python que es la 3.2.
Puede llegar a haber diferencias de sintaxis entre una versión y otra. Te sugiero que uses la misma para que los programas que están en los videos te funcionen exactamente igual en tu teléfono móvil. De no ser así, tendrías que buscar cuál es la diferencia sintáctica que existe entre la versión que vos estás usando y la que yo estoy proponiendo en los videos. Espero que con lo que ya aprendiste del lenguaje Python puedas traducir todos los algoritmos que ya hicimos y algunos otros que se te ocurran al lenguaje Python y verlos, funcionarlos y en acción. Te espero en un próximo video. Gracias.